Ok, pueden ver ahí la pantalla, el archivo que les estoy mostrando, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Me consultaron sobre dos ejercicios de planos tangentes. Eh, Básicamente fue sobre el segundo de estos dos ejercicios que voy a mostrar, pero me dijeron, bueno, el primero también, y entonces decidí hacerlo. Ok, Se piden, se pide acá determinar las ecuaciones de los planos tangentes a este elipsoide, 3x cuadrado más 3y cuadrado más 5z cuadrado igual a 1. Esos planos tangentes al elipsoide son paralelos a otro plano, que es un plano tangente a la superficie z igual a x por y en el punto 1, 1, 1. ¿Sí? Bueno, fíjense, la idea es que como estos planos son paralelos, ellos deben tener el mismo, no el mismo vector normal, pero sí vectores normales colineales o paralelos. ¿Ok? Los vectores normales del plano, este plano paralelo este plano tangente que está acá, eh, ese vector normal va a ser paralelo a los planos, a los vectores normales de los planos que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, bueno, ya yo había resuelto, ayer escribí esto, entonces déjenme solo echarles el cuento de cómo se resuelve. Simplemente comienzo a colocar nombres para referirme a las cosas. ¿Ok? Primero sea el elipsoide dado, el elipsoide que está aquí arriba, 3x cuadrado más 3y cuadrado más 5z cuadrado igual a 1. Entonces, como el plano tangente pi, a este plano tangente a esta superficie, lo voy a llamar pi, plano tangente a la superficie z por x, z igual a x por y, en el punto 1, 1, que llamamos pi, tiene por vector normal al vector gradiente de esta función en 1, 1, 1, siendo esta función así. Recuerden una cosa, ¿no? Déjenme colocar aquí algo más. Cuando uno tiene una función, yo supongo que eso ya lo vieron con el profesor, pero solo para recordar. Si uno tiene una función f de R3 en R, okay, eh, con ella podemos definir una superficie, que serían las superficies del nivel de esta función. Okay. Eh, Definamos f de x y z igual a una constante. Okay. Una superficie de nivel, para acá constante. Bueno, pero no real. Entonces, eh, si f es diferenciable en un punto, yo, vamos a llamarle P, la forma P1, P2, P3, y eh, podemos conseguir el plano tangente a la función a la superficie de nivel en ese punto. El plano tangente a la superficie a, a la superficie definida de esta manera, S dado por los x y z, tales que f de x y z es igual a k, tiene por vector normal eso es algo que uno muestra en el curso, que el vector gradiente a la función de la función en el punto es vector normal a la superficie, en el sentido de que básicamente la situación es esta, ¿no? Uno tiene una superficie acá y entonces si uno define, vamos a decir, una curva sobre la superficie, llamemos phi, entonces el vector normal es perpendicular a la superficie en este sentido, en el sentido de que para cualquier curva que yo considere,
sobre la superficie que pasa por el punto P. Cuando yo tomo el vector tangente a esa curva en P, entonces el vector normal, este vector n, que es el gradiente de f en P, es normal, es perpendicular a ese vector tangente. ¿Okay? Y eso pasa con cualquier curva que uno considere sobre la superficie S y que pase por el punto P. Cualquier curva diferenciable, ¿ok? Diferenciable en P, de manera que yo pueda calcular su vector tangente. Entonces, cuando uno considera todos los posibles vectores tangentes a esta curva en P, resulta que n, el vector gradiente de f en P, es ortogonal a todos esos vectores tangentes. Y por lo tanto, es normal, ese vector gradiente es el vector normal al plano tangente. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo acá. De aquí se desprende, de esto, se desprende lo siguiente. Que el plano tangente tiene, que dicho plano tangente tiene esta ecuación. Mi ecuación, la ecuación de un plano en general, si cuando uno tiene, esto lo voy a dibujar, pero lo voy a borrar un momento solamente para explicar por qué se tiene esto. Cuando uno tiene un vector normal, un plano, ¿sí? Normal al plano significa que es ortogonal a todos los vectores que están sobre el plano. Y uno tiene que ese vector tiene origen en P, P está sobre el plano, este, digamos, es Q. Si Q es de la forma X, Y, Z, es un vector genérico o un punto genérico en el plano, entonces este plano que está acá, con estas características que tiene vector normal n con origen en P y el Q es de la forma X, Y, Z, tiene por ecuación n punto Q menos P igual 0. Un producto punto igual 0. Okay. Esta es la ecuación del plano, podemos ver así. O bien n punto Q igual a n punto P. Okay. Esta es la ecuación de un plano cualquiera. No estoy hablando del plano tangente particularmente, sino de cualquier plano que tenga estas características. Entonces, la situación es, borrar esto, ponerlo más abajo, porque la situación es esta, ¿no? Yo tengo mi plano tangente y aquí está el vector normal, n, que es el gradiente de esta función en P. Digamos que por acá está Q, este es mi punto P, el punto de tangencia al que nos estamos refiriendo ya. Entonces, la ecuación del plano es n punto Q menos P igual 0. Eso es equivalente a decir gradiente de f en P punto Q igual a gradiente de f en P punto P. Esta es mi ecuación de plano. Entonces, esa es la ecuación que que queremos usar para conseguir las ecuaciones de los planos tangentes que están en el ejercicio. ¿Queda claro esto? Sí, está claro. ¿Estás escuchando? Sí, 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 profe. se entendió. Oh, ok. Bien, entonces vamos con el ejercicio. Fíjense, en primer lugar, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene esta situación que tenemos acá, la podemos adaptar a funciones cuando nos dan funciones de R2 en R. ¿Ok? Porque si a nosotros nos dan una función, ahora, si
Ahora nos dan una función f de R2 en R3, en R, perdón. Podemos definir y queremos hallar la ecuación del plano tangente a la gráfica de f, porque fíjense que ahora como la función va de R2 en R3, los conjuntos de nivel de esta función son conjuntos de R, o más bien de R2, ¿ok? No son superficies, sino curvas de nivel, ¿ok? Entonces, en cambio, su gráfica sí es una superficie, bueno, bajo las condiciones adecuadas es una superficie, porque hay una definición de superficie allí que, bueno, yo no voy a comentar acá, pero que se tiene que cumplir, pero bueno, asumamos que sí lo es. Y queremos hallar la ecuación de plano tangente a esta gráfica en el punto P de la forma P1, P2, fíjense, para que este punto pertenezca a la gráfica eh, de la función f, P3 tiene que ser igual a f de P1, P2. ¿Ok? Porque si no, ese punto no pertenecería a la gráfica y no habría, y no sería un punto de tangencia. ¿Ok? No habría manera de que exista un plano tangente como, con punto de tangencia igual a P. ¿Ok? Entonces, basta con definir una F que va de R3 en R, F de R3 en R, por f de x y z va a ser igual a z menos, porque lo que ocurre, fíjense qué es lo que pasa. Cuando uno tiene una función f de x y, esa función yo la puedo considerar como z, porque para x y y, en el plano x y, el f de x y corresponde a la coordenada z del punto de la gráfica de f. Okay, es decir, este punto P3 va a ser el punto, la coordenada z, va a ser f evaluado en los otros dos. Okay. Entonces, cuando yo tengo esta f de R2 en R, yo puedo considerar a f de x y como z. De manera que si usted de esta igualdad pasa el f al otro lado restando, va a quedar esto así, ok, z igual a, perdón, f de x y z igual a z menos f de x y, de manera que la gráfica de la función f pequeña que nosotros estamos considerando va a ser simplemente una superficie de nivel de esta función grande. De manera que la gráfica de f es la superficie de nivel f de x, y, z igual 0. ¿Ok? Si usted iguala esto a 0, va a tener z igual a f de x, y, que es precisamente el conjunto de puntos que está sobre la gráfica de f. Y bueno, entonces tenemos una situación similar a esta. Tenemos una función de R3 en R, una superficie de nivel, un punto de tangencia, procedemos como antes y ya está. ¿Ok? Así que podemos proceder como antes para conseguir el plano tangente, como en el caso anterior. Es decir, para mí siempre, para mí siempre ha sido mucho más conveniente eh, saber qué es lo que pasa en este caso, cuando estoy con una función de R3 en R y considero una superficie de nivel. En ese caso, bueno, simplemente el plano tangente viene dado por esta ecuación, la ecuación del plano tangente es esta, ¿okay? Y cuando tengo una función de R2 en R, simplemente lo que hago es reducirlo al caso anterior, ¿okay? Y se reduce de esta manera. Tomamos una nueva función de R3 en R definida así. La verdad es que la podemos definir también como f de x y menos z al revés, ¿okay? Pero
Puede ser así o puede ser bueno, de hecho, lo estándar, lo estándar es esto. Yo lo coloqué al revés. Cualquiera de las dos, así o como estaba, sirve, ¿ok? Para proceder como en el caso anterior. Bueno, ahora sí, vamos al ejercicio. Acá yo tengo dos funciones. eh, una primera, esta que está acá, una función que la puedo ver como z igual a f de x. ¿Ok? Entonces, para poder ver esta superficie como una superficie de nivel, yo necesito definir una función de R3 en R. Esa función es de este tipo que está acá, así tal cual. ¿Ok? Eso es lo que hicimos aquí. Definimos esto así. Entonces, una vez que definimos eso así, nosotros sabemos que el vector gradiente a esta función, el vector gradiente de esta función en el punto de tangencia, en el punto, en este caso, 1, 1, 1, ¿ok? Es el vector normal al plano tangente a dicha superficie en el punto P. ¿Ok? De manera que ese vector normal que al sacar la cuenta, el gradiente de esto es, el gradiente de esto es yx menos 1, ¿sí? Eso evaluado en 1, 1, 1 porque es evaluado en el punto P, ¿ok? Nos da 1, 1 menos 1. Ese vector es el vector normal al plano pi, al plano que es el plano tangente, este plano tangente a la superficie z igual a x por y, en el punto P. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Bueno, como estos dos planos, digo dos porque al final yo conseguí dos, pero pudo haber sido uno, quizás más. Ok. Eh, como el plano, los planos que nos están requiriendo buscar, son paralelos a este plano tangente, ¿ok? Entonces, estos planos tienen vectores normales paralelos también a este vector, al vector que acabamos de conseguir. ¿Okay? Eso es lo que digo acá. Como los planos tangentes requeridos, que llamaremos pi1 y pi2, son paralelos a pi, entonces ellos tienen vector normal paralelo al n que conseguimos. ¿Okay? Ahora, para poder conseguir los vectores gradientes, los vectores normales a los planos tangentes, debo definir una función. Aquí tengo la misma situación que hace un momento. Tengo esta situación que está acá. ¿Ok? F de x, y, z igual a k. Entonces, lo que tengo que hacer es definir una nueva función. Yo la definí de esta forma, pasando el 1 restando. ¿Ok? El 3x cuadrado más 3y cuadrado más 5z cuadrado menos 1. Pero pude fácilmente sin no colocar esto y daba lo mismo. ¿Okay? Porque en este caso, esta función, cuando la igualo a cero, obtengo la superficie, el elipsoide que está arriba. Y si lo hubiese colocado, si hubiese colocado la función definida de esta manera, entonces esto tendría que igualarlo a 1 para obtener el elipsoide que está arriba. En todo caso, pues lo importante es que siempre puedo definir una función de R3 en R, de manera que una superficie de nivel suya es la superficie que estamos considerando. ¿Okay? Bueno, yo lo definí de esta manera, no sé, quizás en el momento me pareció mejor así, pero ahorita veo que es posible también hacerlo sin el menos 1 allí. Da lo mismo. Ok, bueno, definimos la función de esta forma y su vector gradiente resulta ser el vector normal a estos planos tangentes. Okay. Su vector gradiente evaluado en dónde? Bueno, todavía no lo sabemos porque este punto 1, 1, 1 es el punto en donde hay tangencia en esta superficie con el plano tangente. Okay. El punto de tangencia de esta superficie. Ese punto 1, 1, 1 evidentemente no está en el elipsoide. ¿Ok? Porque si usted coloca 1, 1, 1 allí donde va x, y, z, pues no se satisface la ecuación. De manera que ese punto no puede ser nuestro punto de tangencia en el elipsoide. ¿Ok? Entonces, en principio, eh, yo sé que para esta función su vector gradiente evaluado en el punto de tangencia, ¿ok? Es el vector normal a los planos tangentes, a los planos pi1 y pi2. Ahora,
Como yo no sé por ahora cuál es el punto de tangencia, simplemente le pongo un nombre que en principio eh, es arbitrario, A, B y C. Ok, lo que sea que quiera poner usted allí, yo puse A, B y C. Ahora, el vector gradiente acá de esto es 6x, 6y, 10z. Eso evaluado en el punto de tangencia que acabo de llamar ABC es 6A, 6B, 10C. ¿Ok? Ese vector normal es paralelo al vector normal que calculamos antes del plano al vector normal del plano pi. ¿Ok? Y entonces que sean paralelos significa que uno es múltiplo del otro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, nada, el resto es resolver esto para saber quién es el punto de tangencia, porque fíjense una cosa, vamos a ir acá al recordatorio, ¿no? Una vez que yo tengo, según esta ecuación, que cerré en el recuadro, que es la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto, eh, una vez que yo tengo el punto de tangencia y el gradiente, el punto de tangencia y la función, ya, porque si ya yo conozco la función, pues calculamos su gradiente. De hecho, ya lo hicimos, ¿no? Es este que está acá. Ahora, una vez que yo tengo el punto de tangencia, sustituyo ese punto de tangencia en el gradiente y entonces voy a poder obtener este valor que está acá o este vector, que es el mismo que está acá, y el punto de tangencia que ya lo tendría. Entonces, una vez que tengo el punto de tangencia, ya prácticamente tengo mi plano tangente, mi ecuación del plano tangente, que es lo que estoy buscando. Ok, entonces, el objetivo de aquí en adelante cuando igualo el vector gradiente CA, CB, 10C a lambda por 1, 1 menos 1, el objetivo de aquí en adelante es hallar A, B y C. ¿Ok? Bueno, hacemos eso, tenemos de esta igualdad, tenemos este sistema, 6A igual lambda, 6B igual lambda y 10C igual menos lambda. De la primera y segunda ecuación, A y B son iguales. De la tercera ecuación se tiene que 10c es igual a menos lambda, sí, pero 10c igual a menos lambda es igual que 10c igual a 6a, a menos 6a. De ahí despejo y escribo c igual a menos 3 medios de a. Lo coloco de esta manera por la siguiente razón. Acá yo lo que estoy haciendo es escribir a b y a c en términos de a. Porque yo sé que A, B y C, el punto ABC, el punto de tangencia, debe pertenecer al elipsoide, a este elipsoide que está acá. Y como debe pertenecer a ese elipsoide para que pueda ser punto de tangencia, porque si no, no habría tal, no podría ser una cosa como esta, ¿ok? Entonces, ese punto ABC satisface esta ecuación. Entonces, lo que hago es escribir todo en términos de A para que en esa ecuación que está acá, que es la que satisface ABC, yo pueda sustituir en B y en C los valores que acabo de calcular. ¿Ok? En B coloco 3, coloco A, de manera que aquí en el segundo término queda 3 al cuadrado y en C coloco menos 3 medios de A. Entonces aquí queda así. ¿Ok? O sea, lo que hice fue sustituir en esta ecuación, que es la ecuación del elipsoide, el punto ABC, porque ABC pertenece al elipsoide y por lo tanto satisface su ecuación. Y después tengo la sustitución de B y C, de la forma en que vimos que se puede representar B y C. Bueno, el resto es un poco de eh, manipulación algebraica, ¿no? Tratando de recordar cómo es que decían en la Simón Bolívar. El resto es carpintería, así es como se decía, no sé si lo siguen usando los profesores esa terminología. No, bueno, desarrollan eso y llegan hasta este valor de A. A tiene dos posibles valores. Como A tiene dos posibles valores, B también va a tener dos posibles valores porque B es igual a A y C va a tener dos posibles valores porque C es igual a menos 3 medios de A. Entonces, para el primer valor de A, C vale una cosa y para el segundo valor de A, C vale otra cosa. Entonces tenemos dos puntos de tangencia. Este punto de tangencia, que es cuando sustituimos el valor de A, B y C, ¿ok? Nos da esto. Y el segundo punto de tangencia, fíjense que el segundo punto de tangencia, bueno, de hecho aquí
De hecho, aquí está mal. No es esto. Y el segundo punto de tangencia más bien es así. El segundo punto de tangencia es básicamente esto, pero el que cambia de signo, eh, pero bueno, a ver, el segundo punto de tangencia es cuando tengo a igual menos raíz de 2 no, sí, está bien, está bien. El segundo punto de tangencia es cuando tengo, fíjense, el primero es cuando tengo a 2 sobre raíz de 69, b es el mismo que a y c es menos 3 medios de eso. El segundo punto es cuando tengo los signos cambiados acá, entonces por eso queda menos que 1. Bueno, ya tengo A, B y C, lo que comentaba acá, que con el punto de tangencia P, pues ya tenía lo que necesitaba. Ok, pues entonces fue para dónde. Ajá, aquí estaba, me fui para abajo, no sé por qué. Con los puntos de tangencia ya tengo los vectores gradientes. En el primero tengo este, en el segundo tengo este otro vector gradiente. Simplemente ahí lo que hay que hacer es sustituir A, B y C en este asterisco, este vector gradiente. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos, lo que hice. Por eso coloco aquí ver asterisco, porque lo que hice fue usar asterisco para sustituir A, B y C y colocar eso allí. Y finalmente, pues, hacemos el producto punto el producto punto es gradiente de f por q. Recuerden que q era de la forma x y z, entonces gradiente de f por el punto, por el x y z, igual a gradiente de f por el punto de tangencia. Ok, el primer punto de tangencia lo llamé P1 y el segundo lo llamé P2. Bueno, cuando usted hace esa cuenta, allí se van a simplificar algunas cosas y llega hasta esta ecuación. Y lo mismo hace con el otro punto de tangencia, con P2 igual a menos P1 y llega a esta otra ecuación. ¿Ok? Esa es la situación eh, que tenemos acá. ¿Está claro el ejercicio? Sí, está claro, aunque yo lo hice de Bien. una manera diferente. Ok, bueno, no, está bien. Sí. De qué forma se te ocurrió? O sea, en vez de sacarlas en términos de A, B y C, lo que hice fue despejar X, Y y Z, o sea, en ese caso A, B y C, pues, en Sí, función de lambda. Y ese lambda está lo bien. puse, Sí, está bien. Porque aquí tú dices a partir de acá. exacto. A igual a lambda sobre 6, B igual a lambda sobre 6. Sí. Bueno, yo lo hice así porque fíjate qué pasa. Lo que a nosotros nos interesa calcular, según esta ecuación, esta fórmula que está acá, es el punto de tangencia, porque el gradiente ya lo conocemos. Si ya tenemos el gradiente, el punto de tangencia nos va a decir exactamente quién, una vez que sustituyamos en ese gradiente que llamé asterisco, nos va a decir exactamente quién es el gradiente. Ok, entonces lo que yo necesito realmente es el punto de tangencia. Aquí también a mí me pasó por la mente escribir A, B y C en términos de lambda. Lo que ocurre allí es que, bueno, era como un paso adicional, un paso más que no quise dar. ¿Ok? Porque lo que tú haces es calcular lambda. Cuando sustituyes acá, lo que haces es calcular lambda. Y una vez que calculas lambda, comienzas a calcular A, B y C. ¿Ok? Entonces, el paso de calcular lambda yo no lo quise dar porque en realidad lambda es como un objeto adicional, que está en un objeto que me va a ayudar a calcular lo que necesito. ¿Okay? Pero él como tal realmente no necesito calcular. Por eso no lo calculé. ¿Okay? Porque lo que yo realmente necesito es el punto de tangencia A, B y C para poder saber quién es este gradiente y para poder sustituir acá en la fórmula el gradiente y el punto de tangencia y resolver lo que conseguir mi ecuación de plano. ¿Okay? Por eso no calculé el ángulo. Pero no es que esté mal hacer, simplemente es que es un paso más que yo no quise dar, porque no era necesario hacer. ¿Ok?
Pero está bien lo que hiciste igual, ¿no? Solo que quizás con un paso más que no era necesario. Bien, bueno, la persona que me escribió, no, realmente no me di cuenta quién era, eh, me dijo que más tenía problema era con este segundo ejercicio. Bien, vamos a ver el segundo. Ninguna pregunta con respecto al anterior. No, profe. Ok, entonces vamos con este segundo. Ok, fíjense, aquí tenemos una función f diferenciable y con esa función definimos otra. ¿Sí? Es una h de xy que viene dada por la composición, como la composición de eh, f con otra función. Esta otra función que está aquí adentro, déjenme ponerlo en rojo. Esto es lo que yo más adelante, por aquí abajo, llamo, eh, no creo que no lo hice de esta forma. Bueno, lo voy a poner aquí. Esto es lo que yo llamo x, x no, perdón. Yo lo llamo u de xy. Y a esto que está acá, llamo b de xy. ¿Ok? Entonces, aquí hay una composición de una f que depende, en realidad la f depende de u y de b, mientras que u y b dependen a su vez de x. De manera que h depende de x. Aquí hay una composición de dos funciones. ¿Ok? La función f y la función f que depende de u y b y la función u y b que depende de x. Bueno, me piden hallar la ecuación del plano tangente en este punto 215 a la gráfica de h, sabiendo que este plano es perpendicular a esta recta. Fíjense, lo primero que hay que dejar claro es que este punto parece ser, según el enunciado, el punto de tangencia a la gráfica de h. ¿Okay? De manera que este es el punto que vamos a usar en esta ecuación. ¿Ok? El punto P que aparece en la fórmula de la ecuación del plano tangente es el punto 215. Este punto que aquí también llaman P. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que dejar claro. Entonces, ¿qué es lo que hace falta según esta fórmula para dar la ecuación de plano tangente? Hace falta calcular el gradiente de f. ¿Ok? El gradiente de f mayúscula. Esta f mayúscula, por cierto, es una f de R3 en R, para poder escribir esto así y entonces poder usar este procedimiento. ¿Ok? Entonces, por esa razón, yo defino una f mayúscula así. Recuerden que la f mayúscula, en este caso, en este ejemplo, el ejemplo que estamos tratando de resolver, eh, lo que tengo es una H. A la gráfica de H es que quiero hallar el plano tangente. ¿Okay? Esta H evidentemente es una función de R2 en R. ¿Por qué es una función de R2 en R? Porque la F es de R2 en R. ¿Sí? Defino, fíjense, para este par de valores U, que llamé U y B, F devuelve un número real. De manera que H va a devolver un número real. Entonces H depende de dos variables X y Y y devuelve un solo valor. Entonces, estamos en esta situación. Eh, Estamos en esta situación. La situación en la que f va de R2 en R. ¿Okay? Entonces, necesito definir una función de esta forma, por lo que eso es lo que hago acá. Defino f mayúscula que depende de tres variables, esa f va de R3 en R, como la función menos z. ¿Okay? Ahora, el plano requerido, que llamaremos pi, tiene esta ecuación, que sería la que se obtiene de esta fórmula. ¿Okay? Gradiente de f punto q, que es x de z, es igual a gradiente de f punto p. Bueno, en realidad acá yo lo escribí al revés, no, el gradiente lo puse de segundo, pero no importa porque el producto punto es conmutativo. Siendo p el punto de tangencia, el punto p que es 215. Entonces, el objetivo es calcular el gradiente de esta función para poder evaluar un p. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, a esta XY yo la llamo U, es lo que está acá,
a x cuadrado más 2y cuadrado, que es lo que está en el segundo término, le llamo b, ¿ok? Y entonces, eh, yo hago esto para dejar claro, es muy importante cuando uno usa la regla de la cadena, que es lo que vamos a hacer acá, dejar claro de quién depende cada función. ¿Okay? La función f depende de u y de b. Eso quiere decir que cuando yo voy a derivar f, la voy a derivar con respecto a u y a b. ¿Okay? En cambio, la función h depende de x y por lo tanto, cuando la derive, voy a derivarla con respecto a x y. Entonces, fíjense que lo que yo necesito calcular es este gradiente. Este es el señor que me va a ayudar a mí a sustituir eso acá y conseguir la ecuación de plano tangente. ¿Okay? Comenzamos a calcular el gradiente de f. ¿Quién es el gradiente de f? Bueno, las derivadas parciales en las componentes, ¿no? La primera componente es la derivada parcial de esto con respecto a x. Y como z, visto en esta función, es independiente de x, entonces cuando derivo este lado derecho con respecto a x, la derivada de menos z con respecto a x es 0, pero la derivada de h sí sobrevive y queda entonces la derivada de f con respecto a x y la derivada de h con respecto a x. Ahora, esta h, según en la manera en que viene definida, es una composición, por lo que para derivarla usamos la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, fíjense, la situación es que f, tengo una f de u de xy, b de xy. Esto es h de xy. H de xy es esta cosa que está acá. Ven, poner eso en rojo y un paréntesis para simplemente tener en cuenta esto. Recordar que H es esta composición. Entonces, al usar la regla de la cadena dice que yo tengo que derivar la función que está afuera, f, y con respecto a su primera variable, u, porque f depende de u y b, su primera variable es u, y multiplico la derivada de esa primera variable con respecto a x. Después le sumo la derivada de la f con respecto a la segunda variable, que es la segunda variable de la cual depende f, por la derivada de la segunda variable con respecto a x. Esta es su derivada. ¿Okay? Sustituyo, fíjense que como u es xy, la derivada de u con respecto a x es y. Y como b es x cuadrado más 2y cuadrado, la derivada de b con respecto a x es 2x. Eso es lo que sustituyo acá. ¿Ok? Bueno, lo escribo de una manera, lo ordeno allí, pero es lo mismo que está arriba. ¿Ok? Esta es la derivada de f con respecto a x. Ahora, cuando derivo f, ah, ahorita voy a comentar algo más con respecto a esta derivada que acabamos de calcular y con respecto a esta otra que también vamos a calcular. Eh, Cuando me toca derivar f mayúscula con respecto a y, tengo un procedimiento similar, ¿sí?, a esto, solo que acá, como es con respecto a y, aquí va a ser con respecto a y acá también. Y entonces se obtiene esta fórmula de acá. Esa es la derivada de h de f mayúscula con respecto a y o de h con respecto a y. Okay. Eso da esto, porque ahora la Profe, derivada una de... pregunta. Dígame. ¿Ese FU y FB de Ajá. dónde provienen? Ok, No estoy clara. déjame colocar una paréntesis acá. La notación, cuando uno le coloca un subíndice, eso se refiere a esto. ¿Okay? Es la derivada Ok, parcial de ya. esto con respecto a U y la otra con respecto a B. ¿Sí? Es una cuestión de notación nada más. Hay muchas formas de notar las derivadas parciales. Eh, la derivada parcial se denota, bueno, esta es la forma, digamos, más conocida, así como está en el lado derecho de esta igualdad, pero también se denota como f sub u, o se puede denotar así, se puede notar también, una forma de denotarlo es así. ¿Okay? Es otra forma de denotarlo. Otra forma de denotarlo, sobre todo cuando estamos hablando de funciones de muchas variables, no solo de dos, sino de n variables. Por ejemplo, siendo u la primera variable de la cual depende f, esto también se suele denotar como de sub 1 de f.
¿ok? Entonces, cuando es muchas variables, uno suele usar esta notación porque, bueno, es más conveniente en ese caso, ¿ok? Pero también se usa esta notación. O sea, hay varias formas y probablemente habrá otras, no lo sé. Los autores de cada libro, artículos incluso, bueno, a mí me ha tocado escribir, yo he escrito varios artículos de investigación y la notación que uno usa es a conveniencia. Sí, usualmente las cosas uno trata de mantenerlas de forma estándar de cómo se maneja en la comunidad científica donde uno está, ¿ok? Y trata de mantener las cosas de acuerdo a esa, a la notación que se maneja allí, pero hay cosas que uno va haciendo que son nuevas y entonces tú como autor decides cómo llamarla, decides cómo denotarla, ¿ok? Entonces los autores de libros suelen hacer eso también, ellos deciden cómo escribir sus cosas. Lo que sí es cierto es que una vez que denotan las cosas de una manera, son consistentes con esa notación. ¿Ok? Yo lo denoto de esta forma acá porque por brevedad, básicamente. ¿Ok? Es mucho más rápido escribirlo así que escribir a cada rato esto. ¿Ok? Chévere, gracias, profe. Bueno, a la hora. Entonces, decía que la derivada de f con respecto a y de f mayúscula con respecto a y se calcula de una manera similar, solo que ahora aquí aparece la derivada de u con respecto a y y la derivada de b con respecto a y. Antes aparecían las derivadas con respecto a x. Cuando usted deriva esta u con respecto a y da x y cuando deriva esto con respecto a y da 4y. Que eso es lo que aparece acá. U, este y cuadrado no está, perdón, es así. Y, no es y cuadrado, 4y. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien, entonces, y finalmente, pues en el gradiente este que queremos calcular, nos toca calcular la derivada de f mayúscula con respecto a z, pero ese es más fácil porque como derivo con respecto a z y h depende solo de x y y, la derivada de la h es 0, pero la derivada de menos z es menos 1. Y entonces queda esta última derivada parcial. ¿Ok? Ok. La observación que iba a decir acá es la siguiente. Aquí la f, recuerden, la f depende de u y de b. ¿Okay? Y a su vez u y b dependen de x y y. Esta eh, función f mayúscula depende de x, y z. El punto de tangencia es 2, 1, 5. Este punto de tangencia es de la forma x, y, z. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a evaluar el gradiente, este gradiente en el punto P, tengo que tener en cuenta que x vale 2, el punto P es tal que x vale 2, y vale 1 y z vale 5. ¿Ok? Pero u y b, en cambio, si usted para este xy calcula u y b, entonces aquí u y b va a ser, fíjense, x vale 2 y y vale 1, entonces u va a ser 2. ¿Ok? Y x vale 2 y y vale 1 acá, entonces aquí b va a ser 1 cuadrado más 2, pero 2 al cuadrado más 2 por 1 al cuadrado. Ok, va a ser 6, 4 más 6. Eso es lo que digo acá. Al evaluar en el punto P, esto corresponde a la coordenada X y esto a la coordenada Y. Entonces, recuerden que U era X por Y, de manera que esto va a ser así. Bueno, en verdad aquí debería ser solamente, eh, así, porque la U depende de X y Y nada más. Es un abuso de notación el mío al escribir eso así. Esta es la forma correcta de hacerlo. Eh, Está claro que U vale, entonces, U vale 2 por 1, que es 2, al evaluarlo en estos valores de X y Y. Y B vale 2 al cuadrado más 2 por 1 al cuadrado, que es 6. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que esta F sub realmente está evaluada en V. ¿Okay? Lo mismo que esta, está evaluada en V. ¿Por qué? Bueno, porque la F depende de U y de B. Y la F sub, sus derivadas también van a depender de esas variables. ¿Okay?
Eso quiere decir que acá, en estas fórmulas que conseguimos para esta derivada parcial, para esta otra, y bueno, para esta otra, en esta última realmente no va a hacer falta eso, pero en las primeras dos sí. Cuando yo tenga f sub u y f sub b, esas las voy a evaluar en el punto 2,6. Por eso queda así. ¿Ok? Y en cambio, fíjense qué pasa. En este valor de x, y este valor de x, tengo que colocar los valores de x y y correspondientes, que serían x, en x coloco 2 y en y coloco 1. De manera que, por ejemplo, acá va a ser 1 por f sub u evaluado en 2,6 y 2 por 2 por f sub b evaluado en 2,6. Eso es lo que está acá. ¿Ok? Bueno, que se reduce a esto. De una manera completamente análoga, se calcula este que está acá, evaluado en 2,1. Aquí va a ser 2 por f sub u más 4 por 1 por f sub b, que es esto que está acá. ¿Sí? Fíjense qué es lo que estamos haciendo. Estoy fijándome en este gradiente, en esta igualdad. El gradiente de f, el punto de tangencia ya lo tengo, que es 2,15. El gradiente de f es el que estoy calculando. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. El gradiente de f evaluado en el punto 2,15. Eso es lo que realmente necesitamos calcular. El problema es que no sé quién es la f minúscula. Si yo supiera quién es la f minúscula, sabría quiénes son sus derivadas y evaluaría en 2,6 y se acabó. Ya tendría primera, esta derivada con respecto a x, la derivada de f mayúscula con respecto a x, tendría esta otra derivada. Porque la derivada, la tercera coordenada del gradiente de f mayúscula ya la tengo, es -1. Pero la primera y segunda coordenada no la tengo. Si yo supiera quién es f minúscula, calculo las derivadas y evalúo y ya está. No lo sé, no me dicen quién es, pero lo que sí sé es lo siguiente. Bueno, primero, por brevedad, para no escribir esto a cada rato, f sub de 2,6, f sub b de 2,6, coloco a igual a f sub de 2,6, b igual a f sub b de 2,6. De manera que el gradiente de f va a ser, primera coordenada va a ser esto, que sería a más 4 veces b. Y segunda coordenada es 2b más 4 veces, 2a, perdón, más 4 veces b. La tercera coordenada es -1. Ok. Lo que sí sé con respecto a este gradiente, para poder calcular estas dos derivadas parciales, o a y b, que fue como les llamé, lo que sí sé es que este gradiente, según el enunciado, el plano tangente a la gráfica de h en este punto es perpendicular a, a esta recta. ¿Okay? ¿Qué significa que sea perpendicular a esta recta? Bueno, que el vector director de esta recta y el vector gradiente, que es el vector normal al plano tangente, son paralelos. ¿Sí? Porque la situación es esta. Tengo un vector tangente que tiene su vector normal, que sabemos que es el gradiente de la función en el punto, ¿sí? Y tenemos una recta L, un plano pi L. Entonces, esta recta es perpendicular a este plano tangente, de manera que N y L son paralelas. Y por lo tanto, el vector director de la recta L y el vector N, el vector normal, son paralelos. ¿Ok? Eso es lo que argumento acá. Por otro lado, como el plano pi requerido es perpendicular a L, el vector normal a pi es paralelo al vector director de L. ¿Ok? El vector normal a pi es precisamente este gradiente. ¿Ok? Y el vector director a L, ¿quién es? ¿Cómo se calcula el vector director de una recta? ¿Sí lo recuerdan? Esta es una recta, las rectas en R3 vienen dadas de varias formas. Una de las formas es la forma vectorial. La otra es la forma paramétrica y finalmente la forma simétrica. La manera en que viene a esta recta es la forma paramétrica. ¿Ok? Déjenme poner eso aquí como un recordatorio, otro recordatorio más. En R3, eh, una recta, o la recta que pasa por el punto P, en realidad esto también es cierto en Rn, pero como nos interesa solo en R3, solo me voy a concentrar en ese caso. La recta que pasa por un punto P de esta forma, P1, P2, P3,
y tiene vector director B. Se puede representar como, yo la represento así, R de T, ¿sí? Este nombre se lo doy yo, pero la representación en general, lo que está en el lado derecho es P más T por B. ¿Sí? Es decir, es P1 más T por B1, aquí T es un número real. ¿Sí? Eso es P1 más T por B1, P2 más T por B2, P3 más T por B3. Esta forma, esta se conoce, esta representación se conoce como forma vectorial de la recta. ¿Okay? Hay otras dos formas que la forma paramétrica. La forma paramétrica es cuando se representa así. Se dice quiénes son X, Y, Z. Bueno, X va a ser P1 más TB1, Y es P2 más TB2 y Z es igual a P3 más TB3. Y la forma simétrica es así. X menos P1 sobre B1 igual a Y menos P2 sobre B2 igual a Z menos B3 sobre B3. Cuando esta última, cuando B1 por B2 por B3 no es cero. Es decir, cuando ninguno de los tres es cero. Fíjense, acá la forma que yo siempre recuerdo, es la única que realmente siempre me ha interesado porque las otras se obtienen a partir de esta, es esta, forma vectorial. Porque la forma vectorial me dice, pasa por el punto P y tiene vector director B. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser la forma P más T por B. Entonces, se dan cuenta, si se dan cuenta, aquí la coordenada de este nuevo vector P1 más T por B1 es precisamente X. De aquí sale este X. ¿Okay? La coordenada Y es P2 más T por B2, es lo que está aquí abajo, y P3 más T por B3 es lo que está como Z. ¿Okay? Y la forma simétrica proviene de la forma paramétrica al despejar T. Cuando usted despeja T de cada una de las ecuaciones, tengo T igual a X menos P1 sobre B1, T va a ser X menos Y menos P2 sobre B2 y T va a ser Z menos P3 sobre B3, e igual a esas tres cosas. ¿Sí? Entonces, de ahí proviene eh, la forma simétrica. Entonces, lo importante, o en nuestro caso, esto que está dado, lo que está dado acá viene dada, la recta viene dada en la forma paramétrica. ¿Sí? Me dicen quién es X, quién es Y, quién es Z. Entonces, si se dan cuenta, el vector director de esta recta, cuando viene dado de forma paramétrica, es el vector B1, B2, B3. Es decir, el vector que está dado por las componentes B1, B2 y B3, donde esas componentes son los coeficientes de T en X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, el vector director de esta recta va a ser el vector 1, que es el coeficiente de T acá, el vector el vector que tiene componente y igual a x igual a 1, y igual a menos 4 y z igual a menos 1. ¿Está claro eso? Ok, Bueno, entonces ese vector director a L, a la recta L, es este vector 1 menos 4, lo llamé N, a ese vector lo llamé N, pero vamos a llamarle
en lugar de n vamos a llamarle d para no confundirlo con normal. Vector director es 1 menos 4 menos medio, que es el vector que se obtiene de ver los coeficientes de t en las coordenadas x, y, z. 1 menos 4 menos medio. Ese vector es paralelo al vector gradiente, según el argumento que vimos aquí arriba. ¿Ok? Que sean paralelos significa que uno es múltiplo del otro porque, bueno, son colineales. ¿Ok? Tengo esta igualdad. De ahí obtengo esta ecuación, o este sistema de ecuaciones, porque fíjense que el gradiente era esto, a más 4b, 2b más 4b y menos 1. Entonces, a más 4b, la primera coordenada del gradiente de f es igual a lambda por 1. 2a más 4b, que es la segunda coordenada del gradiente, es igual a lambda por menos 4, y el menos 1, que es la tercera coordenada del gradiente, va a ser igual a lambda por menos b, que es esto. De aquí, si calculamos lambda, que vale 2, y de eso lo sustituimos acá, y resulta entonces este sistema 2 por 2, de donde calculo a y b. ¿Okay? Entonces, el gradiente de f, como esto es a y esto es b, el gradiente de f, pues, bueno, en realidad, fíjense una cosa. Aquí este paso no es necesario. ¿Por qué ese paso no es necesario? Porque si ustedes recuerdan, lo que nosotros estamos tratando de calcular es el gradiente de f mayúscula, ¿verdad? Ese gradiente tiene primera componente a más 4b, pero según esto a más 4b vale 2, entonces no hace falta calcular a y b. Esto que está acá no es necesario, hasta ahí es suficiente. Esta es la primera componente del gradiente de f en p, y esta la segunda componente del gradiente de f en p. Ok, entonces en realidad no hace falta calcular a y b, lo que hace falta calcular es a más 4b, que es su primera componente, y 2a más 4b. ¿Se dan cuenta? No necesito calcular a y b, lo que necesito es calcular a más 4b. Que podía calcularlo, sí, bueno, lo acabo de borrar porque en realidad no es necesario. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok, entonces a más 4b, que es la primera componente del gradiente, es 2, y 2a más 4b, que es la segunda componente, es menos 8. Entonces el gradiente queda 2 menos 8 menos 1. Ese es el gradiente que queríamos calcular. Ok, sustituyo eso en la fórmula de la ecuación de plano tangente y me queda así. El punto x y z, que es el q, por el gradiente, igual al punto p por el gradiente. Saco la fuente y obtengo mi plano tangente. ¿Ok? Esa sería la forma de resolver esto. Este ejercicio fue un poco más complicado porque, bueno, está involucrado una composición de funciones. Teníamos que calcular derivadas usando reglas de la cadena. ¿Okay? Y además, bueno, una de las funciones ni siquiera la conocíamos, no sabíamos cómo era, pero en realidad no era necesario conocerla para los efectos de responder a este ejercicio. Para otras cosas probablemente sí. Okay. Una pregunta, ¿de dónde salió el 1 medio que teníamos arriba en, Este en el medio. vector D? ¿Ese menos 1 medio? Sí, bueno, de lo que explicaba hace un momento, ¿no? Que cuando tú tienes la forma paramétrica de una recta, el vector director de esa recta es el vector cuyas componentes son los coeficientes de p en x, y, z. Es decir, aquí tengo b1, b2 y b3. Esos son los coeficientes del vector b, perdón, las componentes del vector b. Si nosotros vamos a la recta que nos están dando, que es esta que está acá, verlo así. Aquí tengo coeficiente 1, coeficiente menos 4 y coeficiente menos 1 medio. Ah, ok, ya lo vi. ¿Sí? Entonces tengo vector director igual a 1 menos 4 o menos 1 medio. Ese es el vector director de la recta. Por eso tenemos esto así. ¿Ok?
Lo importante con los planos tangentes, esencialmente es esto que yo expliqué acá, que sea que usted tiene una función de R3 en R, una superficie definida de esta manera, algo como esto, la superficie está definida así, como en el primer ejercicio, ok, esto así, ahí, sea de esa forma, o sea que está definida como una función de dos variables, usted tiene que definir una función de R3 en R. Bueno, en realidad hay otra forma de hacerlo que es usando una fórmula que para funciones de R2 en R que se deduce precisamente a partir de este procedimiento, okay, de lo que hicimos en este recordatorio, pero que yo prefiero no hacerlo de esa manera, porque en ese caso usted tiene que recordar la fórmula, ¿ok? No es difícil de recordar, ¿ok? Pero es mucho más fácil recordar esto, ¿ok? Muchísimo más fácil recordar esto. Entonces, lo que yo creo que es importante para calcular planos tangentes es definir, que uno tiene que saber que tienes que definir una superficie de nivel, tienes que saber cuál es el punto de tangencia en donde se está, eh, se quiere calcular el plano tangente o la ecuación del plano tangente, y entonces usar esta fórmula. Fíjense que lo único que pide esta fórmula es punto de tangencia y el gradiente de la función en el punto de tangencia. Una vez que usted calcula esas dos cosas, pues ya tiene su ecuación. ¿Okay? Entonces, lo importante para mí es tener claro que necesito una función a la cual debo calcularle su gradiente en el punto de tangencia y por supuesto necesito ese punto de tangencia. Okay, eso es lo realmente importante, lo que yo creo que es importante. Una vez que usted tiene eso, claro, cada problema va a ser distinto porque en algunos casos ocurre cosas como esta en donde no te dan un punto de tangencia. Ok, aquí no nos dieron el punto de tangencia, sino que nos dieron el punto de tangencia del plano tangente a la otra superficie. Pero sí me dijeron un dato importante que era el paralelismo entre este plano, el plano tangente a esta superficie en el punto P y los planos tangentes que estaba buscando. Esos datos debo tenerlos en cuenta siempre, por supuesto, y ocurren cosas también como la que está en el ejercicio 2, en donde tengo composición de funciones. Y entonces en esa composición de funciones, cuando voy a calcular las derivadas, necesito calcular la derivada usando la regla de la cadena, de manera que debo manejar con bastante habilidad y con precisión la regla de la cadena. Eso tengo que hacerlo bien. Si yo no sé hacer bien eso, usted no va a poder hacer eso. Bueno, más bien, si yo no sé hacer eso, yo no voy a poder hacer este tipo de ejercicio. ¿Ok? Eso dígalo para cada uno de ustedes, para sí mismo. Es así, tiene que usar bien la regla de la cadena, tiene que saber cómo se usa eso. Yo recuerdo hace varios años ya, probablemente en 2004, 2005 quizás, que me tocó ser preparador de este curso, eh, y la profesora que era la profesora de ese curso, de esa sección, era Estefania Marcantonini. Estefania Marcantonini es una de las buenas matemáticas, muy buenas matemáticos que ha dado Venezuela. De hecho, ganó un premio Fundación Polar que le dan a 5 científicos cada 2 años. Ella lo ganó, si no recuerdo mal, en 2008 o 2010, en la parte de matemáticas, ¿no? Y ella me decía, cuando se enteró que yo era su preparador, comenzamos a conversar, pues ella me decía que si yo sabía cuál era el poco de los estudiantes en ese curso. Yo dije, no sé cuál es. Me decía que era la regla de la cadena. La regla de la cadena, según ella, es el copo de los estudiantes en, eh, en el curso de Mate 5, de cálculo en varias variables, básicamente. Y probablemente es así, probablemente cuando ustedes se encuentran con problemas en donde tienen que usar la regla de la cadena, ahí la cosa se complica, a pesar de que saben qué es cuál es la ecuación del plano tangente, por ejemplo, en este caso, que necesitan el gradiente y el punto de tangencia. Hay un enredo en cuanto a cómo calcular ese gradiente, particularmente en este caso para calcular el gradiente, porque el punto de tangencia ya estaba.
debido a que está una composición de funciones involucradas y por lo tanto debo usar la regla de la cadena. Yo no sé si ese es el caso particular de cada uno de ustedes, pero yo siempre recuerdo ese comentario que ella me hizo cuando estoy dando este curso y trato de explicar con eh, detalle o por lo menos es mi intención para que las cosas queden claras. eh, en el caso en el que usemos la regla de la cadena, ¿por qué la usamos? ¿De qué manera la usamos? ¿Okay? Porque, bueno, muy probablemente, yo estoy casi seguro de que ella tenía razón, sigue teniendo razón en ese sentido, ¿no? Aunque este es el coco de los estudiantes de Mate 5 o el cálculo en varias variables en cualquier otra universidad. Eh, ¿Está claro los ejercicios? Sí, quedaron claros. Sí, profe, aunque tengo una duda sobre Ok, la función F mayúscula que tenemos que definir, sí, porque en la parte de como que tenía de teoría, tenía la función F mayúscula igualada a una constante K. ¿Cómo sí. sabemos cuál es la función que vamos a definir? Porque, por ejemplo, en este caso es H menos Z. Sí, lo que pasa es, fíjate, la constante K realmente aquí no importa, porque si tú te das cuenta después, la única cosa, ahí puede ser cualquier constante K, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 100 millones, puede ser lo que sea. Lo importante es que esa función defina la superficie en la cual tú estás calculando el plano tangente. ¿Ok? Entonces, yo decía acá arriba, en el primer ejercicio, que aquí pudimos haber definido f como esta parte izquierda, nada más f de x y z igual a esto que está en la parte izquierda de la ecuación, ¿sí? Pero yo la definí de esta manera, pasé al menos 1 a restar, entonces en el primer caso pudo haber sido así, perdón, pudo haber sido f de x, bien, bueno, esto no quiere agarrar ahora, ok, ahora sí, pudo haber sido f de x y z igual a 3x cuadrado más 3y cuadrado más 5z cuadrado. Y quedaba así. Y entonces la superficie de nivel que yo estaría considerando en ese caso es la superficie de nivel f de x y z igual a 1. ¿Okay? Pero si aquí coloco menos 1, entonces la superficie de nivel es... O sea, lo importante es que esta constante que tú estás colocando en el lado derecho sea tal que cuando colocas esa constante allí e igualas a f, se obtiene la superficie que estás considerando. ¿Ok? Eso es lo realmente importante. Porque al final, fíjate que cuando uno va a calcular la ecuación del plano tangente, el gradiente de esa función es la que está involucrada en el plano tangente. ¿Ok? En la ecuación del plano tangente. Y ese gradiente, cuando tú calculas la derivada con respecto a x, y z de esta función, no importa si colocas esta constante aquí o no la colocas, eso va a ser cero. Ok, sí importa acá porque aquí si colocas la constante incorrecta, es decir, lo que sea que tú la definas, como tú definas la f, eso te va a decir quién es la constante que está acá, ¿ok? Para poder obtener esto, así como lo hice. Si aquí no hubiese puesto el menos 1, aquí sería 1, y como si lo coloqué menos 1, entonces aquí tiene que ser 0 para poder obtener esto. ¿Ok? Lo único que hay que tener cuidado, estar pendiente con eso, con esa constante, es cuando uno usa, fíjate, aquí nosotros, o yo simplemente dije como el punto de tangencia pertenece al elipsoide, entonces cuando sustituyo ese punto de tangencia en la ecuación del elipsoide tiene que cumplirla. Entonces, fíjate que básicamente aquí la cosa es que uso la ecuación f de x y z igual a 0, porque el elipsoide es precisamente f de x y z igual a 0. O simplemente me olvido de eso y uso directamente esto, y ya está, que fue lo que hice. ¿Okay? Entonces, realmente la constante no es tan importante allí, no es algo que va a darme problemas siempre que yo coloque, fíjate, como dije, si colocaba el menos 1 acá, tenía que decir que esta era la superficie de nivel esto igual 0, f igual 0, pero si no coloco el menos 1 va a ser f igual 1. Esa es la única cosa con la que hay que estar pendiente allí.
Pero el resto en verdad no importa porque lo que importa es que el punto de tangencia pertenezca a esa superficie que tú estás definiendo por medio de la igualdad f igual a constante, ¿ok? Y después ya el resto no importa porque ya el resto es sacar las cuentas con respecto al gradiente en donde ya la constante no va a tener ningún peso, ¿ok? Y después los productos puntos que aparecen acá. ¿Está claro? Chévere, gracias. Bueno, a la orden. Bien. ¿Alguna duda que tengan con otro ejercicio? Sí, con el ejercicio 6 de la guía 5. Déjame ver, vamos a chequear eso. Ok. No sé, ya sé. Ok, déjame compartir ahí para ver si estamos en lo correcto. Estamos hablando de este ejercicio. Exactamente, sí. Ok, Ahí donde se me complica es con lo del gradiente. O sea, porque yo digo, entendiendo ese ejercicio hago el de abajo, pero con el gradiente no ok. me enredo. Es, bueno, es derivación implícita, ¿no? Directamente, ya está. Eh, bueno, déjame tomarle una foto a esto, recorte. Vamos eso para allá. Ok, lo voy a poner aquí. Esto como, están viendo la pantalla, ¿verdad? La superficie en el OneNote donde estoy Sí. escribiendo. Ok. Sí, Bien, vamos a resolver este ejercicio usando derivación implícita. Ahí está. Necesitamos, fíjense que la z es la función de x y y. Z es una función que depende de x y y. Entonces, vamos a llamar a esta ecuación, vamos a llamarle asterisco, ¿sí? Derivando, la derivación implícita simplemente consiste, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Usando la fórmula, ¿sí? Es más, vamos a hacerlo así, porque ya la vez pasada creo que yo hice uno haciéndolo de esta manera como lo pensaba hacer, pero uno puede hacerlo usando la fórmula, ¿sí? La fórmula a la que me refiero es la que voy a escribir en un momento. Sea f de x, y, z, aquí en la derivación implícita, también uno, eh, a ver, sí, uno puede colocar, la cuestión es que en derivación implícita uno define una función f de x, y z, y aquí coloco una constante. Esta constante siempre la podemos colocar como cero, ¿ok? Y eso es lo que voy a hacer. Porque en realidad no importa, porque como aquí lo que uno va a hacer es calcular derivadas, esa constante va a tener derivada igual a cero. Y entonces no importa cómo lo defino, si coloco la constante distinta de cero o cero en el lado derecho, va usando la fórmula, coloco al menos uno ahí para que la ecuación, la superficie anterior entonces tiene ecuación f de x y z igual a cero. ¿Ok? Entonces,
usando la fórmula de derivación implícita, vamos a decirlo así, a llamarlo así, esta fórmula a la que me refiero, la derivada de z con respecto de f con respecto a x va a ser menos la derivada de f mayúscula con respecto a x entre la derivada de f mayúscula con respecto a z. Esa es la fórmula que corresponde a la derivada con respecto a z. Y esta, una fórmula parecida cuando derivo con respecto a y. Pero la diferencia es que acá es y en lugar de x. ¿Okay? Esa sería la fórmula para derivar x. Esa la vieron, ¿no? Y probablemente la han usado ya. De ahí sacas la derivada y ya está, no hay mucho más que hacer. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tú derivas con respecto a x, con respecto a z, y sustituyes en esa fórmula, donde sea que aparezca x vas a colocar 2, donde sea que aparezca y vas a colocar 0, y donde sea que aparezca z vas a colocar menos 1. ¿Okay? Entonces, usando esas fórmulas, tenemos que la derivada de f con respecto, perdón, de f no, de f minúscula, no de f mayúscula, de f minúscula con respecto a x va a ser igual a menos la derivada de f mayúscula con respecto a z. Derivar esto con respecto a z queda 3z cuadrado más x por coseno de y. ¿Okay? Perdón, ese es en el denominador, ese lo coloco ahorita. Derivo primero con respecto a x. Derivo con respecto a x y da 2x más z por coseno de y. 2x más z coseno de y. Fíjense que esta constante, como dije en su momento, no importa si ahí hubiese colocado el 0 o el menos 1, como lo dice, no afecta en nada nuestra derivada. ¿Okay? Esa sería esta derivada en el numerador. En el denominador es la derivada con respecto a z, que sería 3z cuadrado más x coseno de y. Entre 3z cuadrado más x coseno de y. ¿Ok? Y la derivada de f con respecto a y va a ser menos lo mismo, pero abajo sigue siendo la derivada con respecto a z, de manera que queda igual. Y arriba derivo con respecto a y. Esto con respecto a y da menos 2y, y la derivada aquí del coseno es menos seno de y por xz. Entonces menos 2y menos xz seno de y. ¿Ok? Claro que esto lo puedo simplificar, queda 2y más xz seno de y entre 3z cuadrado más x coseno de y. ¿Ok? Ahora, como me piden evaluar el gradiente de f en 2, 0, eso quiere decir que cuando x vale 2, y vale 0 y z vale menos 1. Entonces, la derivada de f con respecto a x en 2, 0 va a ser, aquí uso esta expresión, x vale 2, y vale 0 y z vale menos 1. ¿No? Entonces, y va a ser menos 2 por, este menos afecta a toda la parte de arriba, vamos a colocarlo bien. Menos, aquí quedaría 2 por 2 más menos 1 por coseno de 0. Y abajo sería 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por coseno de 0. Entonces tengo menos 4 menos 1 entre 3 más 2. Es decir, menos 3 quintos. Perdón. Sería la derivada de esto con respecto a x en 2, 0. Y la derivada de f con respecto a y
en 2,0, uso esta expresión que está acá, donde va y coloco 0, de manera que aquí va a ser 0, aquí es seno de 0 da 0 y abajo daba 5, igual que el anterior, tiene el mismo denominador, entonces va a ser 0 sobre 5, que es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, el gradiente de f en 2,0 es menos 3 medios 0. ¿Ok? Ahora, la derivada segunda, para calcular esta derivada segunda, fíjense lo que pasa. Aquí el orden en el que está me dice que yo debo derivar primero con respecto a x, que ya lo hice, dio esto, y después esto lo derivo con respecto a y. Y una vez que lo derivo con respecto a y, lo evalúo en 2,0. Hay una cosa aquí que voy a comentar porque igual hace tiempo allá, cuando di clase en la Simón Bolívar, una estudiante me hizo la siguiente pregunta. Y creo que es algo que probablemente sea un error común. Okay. Ella me dijo, o me preguntó algo así, fíjense, yo quiero derivar con respecto a x y después con respecto a y evalúo en 2,0. Lo que ella pensaba que debía hacerse es que la derivada con respecto a x en 2,0, ¿sí?, es la que voy a derivar después con respecto a y. Eso no es así. Es decir, ella lo que pensaba que se debía hacer era calculo la derivada con respecto a x, entonces, con respecto a x y evalúo en 2,0. Y una vez que evalúo, que va a dar una constante, por supuesto, porque cuando usted tiene una función y la evalúa en un cierto punto en donde la función está definida, eso va a dar un valor. Si la función es con valores reales, va a dar un valor real, y si es con valores vectoriales, va a dar un valor vectorial, pero va a dar un valor. Okay. Entonces ella pensaba que debía hacerse esa evaluación primero y después derivar. Okay. Por supuesto no es así, porque si eso fuese así, entonces todas las derivadas segundas serían 0. Okay. Porque estarías tomando un número, que sería la derivada primera, evaluada en un punto, que sería un número, y después se deriva ese número. Por supuesto, si derivas ese número con una constante va a dar 0. Eso evidentemente no es así, porque todas las derivadas segundas y terceras y todas las demás serían 0. Okay. Eso evidentemente no es lo que se hace, por eso digo, es un error que yo creo, presumo que es un error común. Ok, lo que se hace es la expresión para la derivada de f con respecto a x, esta que calculamos acá, la derivamos con respecto a y esa expresión, una vez que esté derivada por segunda vez, es que se evalúa. Okay. Entonces, calculemos ahora la derivada segunda de f con respecto a x primero y después y en 2,0. Entonces, calculamos la derivada segunda en xy genérico. ¿Okay? Es decir, derivamos con respecto a y la derivada primera con respecto a x. Y eso es la derivada con respecto a y de toda esta expresión que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a usar entonces, el menos lo voy a sacar, el menos que está aquí, y usamos regla del cociente, que hay un cociente allí, ¿no? Entonces vamos a derivar con respecto a y, fíjense, voy a usar esta otra notación para no escribir todo esto, con respecto a y, el de arriba, los x más z coseno de y, por el de abajo sin derivar, 3z cuadrado más x coseno de y, menos el de arriba sin derivar, 2x más z coseno de y, por el de abajo derivado, z cuadrado más x coseno de y, entre el de abajo al cuadrado. Eso es la regla de cociente. ¿Okay? Todo lo que estoy haciendo es aplicar regla de cociente en este momento. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Esta derivada, voy a seguir dejando al menos allí, poner esta recta acá para no cosa choreta ahí. Ok, esta derivada con respecto a y es así.
Derivar 2x da 0 con respecto a y. Pero derivar este producto, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Ahora, ya yo no estoy usando esta fórmula, ¿ok? De la derivación implícita, sino que estoy derivando usando regla del cociente a la derivada primera, y esto que está acá, al derivarlo, debo recordar, cualquiera de las derivadas que aparezcan allí, debo recordar que la z es una función de x. Esto tengo que recordar. ¿Okay? Esto es importante en este paso. Z es función de x y es función de y también. Entonces, como x no depende de y, la derivada es 0, de 2x. Pero la derivada de esto, de z por coseno de y, va a ser z sub y por coseno de y. Okay, la derivada de z, que es z sub y, por el coseno de y sin derivar. Es decir, aquí hay un producto y entonces me toca derivar usando regla del producto. A z por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces aquí queda un menos. Okay. Esta es la derivada de z sub y. De este primero que está acá. 3z cuadrado más x coseno de y. Menos esto que está acá, que es, bueno, es igual porque eso no tenía que derivarlo. Y la derivada de esto es, la derivada de 3z cuadrado es 6z por z sub y. ¿Sí? Es usando, aquí tengo que usar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque z cuadrado, en realidad lo que está representando es z de xy al cuadrado. Y cuando me toca derivar esto, lo derivo bajando el exponente, ¿sí? Restándole 1 al exponente y queda así, y multiplicando por la derivada interna. Okay. Entonces queda 2z por z sub y. Ok, con el 3 que está acá, entonces 6z por z sub y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y finalmente derivo esto que está acá, menos x seno de y. La derivada con respecto a y siempre, ok. La derivada de coseno es menos c. Abajo queda igual. Bueno, la tendencia, digamos, del estudiante en este paso, la tendencia es a desarrollar eso que está abajo. Yo sugiero que no lo haga. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque a mí lo que me están pidiendo no es la expresión de esta derivada segunda, sino esa derivada segunda evaluada en 2,0. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en lugar de desarrollar todo esto, que es lo que mucha gente se siente tentada a hacer, evaluemos de una vez, porque ahora sí ya tenemos la expresión para el valor de, eh, tenemos la expresión para esta derivada segunda, y lo que hay que hacer es evaluar. No como decía yo lo del error común anterior, que evaluaban y después derivaban. Primero se deriva y después se evalúa. Okay. Entonces, evaluando esto, en lugar de hacer todo ese desarrollo, que en verdad no es difícil, pero que es fastidioso, evaluando esto, que x igual 0, fíjense, x igual 2, perdón, x igual 2, y es 0, ¿sí? Recuerden que es el punto 2, 0, ¿no? Pero en el punto 2, 0 la situación es que cuando x vale 2, y vale 0, z vale 1, da menos 1. Ok, ya vamos a decir, vamos a poner esto un poco más pequeño acá y entonces decir lo siguiente. Así, al evaluar en x igual 2, y igual 0, para dejar claro en dónde estamos evaluando, y z igual menos 1, algo parecido, resulta esto, ¿no? Algo parecido es acá, x igual 2, y igual a 0, z igual menos 1, pero además hay una cosa más aquí que considerar, porque ya no aparece solo x, y, z, sino que aparece además este z sub y acá y aparece por acá. Entonces, z sub y
¿Dónde lo evaluamos? Bueno, como esto está siendo evaluado en x igual 2, y igual a 0, y z igual a menos 1, fíjense ustedes que z sub y es esto que está acá. ¿Ok? Esto, poner un paréntesis, esto es z sub y evaluado en 2, 0. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo he llamado z sub y. Bueno, en realidad eh, es otra notación, pero es la misma cosa. F sub y o z sub y, como z y f son iguales, entonces f sub y, que es la derivada de f con respecto a y, es lo mismo que z sub y, que es la derivada de z con respecto a y. ¿Ok? Entonces, z sub y, acá, es 0. Donde sea que aparezca z sub y, voy a colocar 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro de dónde salieron estos números? Gracias. Sí. Sí, profe. Veamos. Bueno, entonces, chao. Tenemos entonces la evaluación y ya está. Eso era todo lo que había que hacer. La derivada segunda con respecto a x, con respecto a y en 2, 0 es menos. Aquí vamos a sustituir todo eso. Fíjense que acá z sub y vale 0. Va a ser 0 menos, aquí z es menos 1 por seno de 0. ¿Sí? Entonces, todo este término, porque este factor vale 0, todo este término es 0. Por 3 por menos 1 cuadrado más 2 por coseno de 0. No importa, esto vale 0, ¿verdad? Menos 2 por 2 más menos 1 por coseno de y. Ya, déjenme dar una cosa acá, que creo que escribí algo mal acá. Lo derivo con respecto, no, está bien, está bien, estaba confundiendo con algo de arriba. Bueno, esto por coseno de 0, ¿no? Y eso multiplicando a 6 por menos 1 por 0 menos 2 por seno de 0. Bueno, y abajo da lo mismo que estaba antes, pero al cuadrado. ¿Okay? Esto es 3 por menos 1 cuadrado más 2 por coseno de 0 al cuadrado. Bueno, evidentemente esto va a 0, porque esto que está acá es 0 y este que está acá es 0. ¿Ok? Y ya está. Eso es todo lo que había que hacer ahí. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cuál era la confusión entonces que tenías exactamente? ¿Dónde estaba el problema? No, la duda que, claro, yo ya había resuelto eso, pero no sabía cómo armar el gradiente. Y era solo utilizar esos mismos valores, menos 3 quintos y 0. Claro. O sea, solo digo, ver, ¿será que hay otra broma? No me daba la cabeza. No, porque lo que pasa acá es que fíjate que la función es una función de dos variables. ¿Ok? Entonces, pues su gradiente va a ser de dos componentes. Y ya está. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profe, da la chance de ver otro ejercicio. Bueno, vamos a ver. Dime cuál. El, el 9 del capítulo 5. Este. Sí, profe. Ok. Claro, aquí la situación es un poco quizás más complicada porque tenemos una composición de funciones, ¿no? Bueno, en realidad no debe ser tan complicado. Vamos a ver.
Ok, tenemos este. Queremos calcular la derivada segunda de h con respecto a x, con respecto a y es 0,0. F es una función de clase C2. Ok, fíjense que esta f depende de una sola variable. Yo supongo que es una función de R en R, ok, para que esto tenga sentido. Entonces, nos piden hallar la derivada segunda de. Ok, bueno, la derivada de h, hay que tener claras las cosas, ¿no? Primero, notemos que h de xy es igual a f, pero f es una función de u. Sí, lo que pasa es que esta u, esto que está acá sería mi u. Ok, entonces esta sería u de xy. El que está jugando el papel de u es la g. ¿Se dan cuenta? Ok. Porque bueno, eso es lo que dice aquí arriba, ¿no? Esto depende solo de u. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo derivo, fíjense qué pasa. Vamos a poner esto con un poco más de claridad. Aquí tenemos, voy a ponerlo entre paréntesis, f va de R en R. Depende de U y devuelve un valor, no sé, F. Ok. La G va de R2, evidentemente, como está definido, va de R2 en R. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que H va de R2 en R también. Sí, porque es la composición. Primero voy de acá, primero, vamos a ponerlo así. Primero tengo la G, ¿sí? Y después de la G, aquí está mi G, y después de la G aplico la F. Eso es lo que digo, primero es G y después la F. Y esto va de R en R. Eso quiere decir que la H, va de acá a acá, va de R2 en R. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque quiero dejar claro que la función, la F, tiene una matriz jacobiana que sería una matriz 1 por 1. Es decir, la matriz 1 por 1 en este caso corresponde no más que a su propia derivada, a la derivada de la F. Y la matriz jacobiana de G es la derivada de la G, que es una matriz 1 por 2, corresponde al gradiente de la G. ¿Okay? Entonces, así, cuando calculamos la derivada, usando la regla de la cadena, vamos a tener que la derivada de la H evaluada en XY va a ser igual a la derivada de la G, no, de la F, perdón, de la F evaluada en eje de XY por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de la G, pero evaluada en XY. ¿Ok? Esa es la regla de la cadena, de la fórmula general de la regla de la cadena. Ahora, lo que estoy diciendo con esto que coloqué en el paréntesis es que esta H tiene por derivada a un gradiente. ¿Ok? Esta G, como es una función de R en R, tiene por derivada a F', a una función, una matriz 1 por 1, que simplemente es F'. ¿Ok? Y como la G es de R2 en R, también tiene por derivada un gradiente. ¿Qué significa esto? Significa que, fíjense lo que me piden calcular acá. Me piden calcular la derivada de la h con respecto a y después de eso con respecto a x. Entonces, vamos a poner, voy a poner las dos en principio. ¿Sí? La primera componente de esto es igual a la primera componente de este producto. La derivada de h, voy a poner así, h sub x en xy va a ser igual a f' en g de xy
porque esto que está acá es un número real, ok, multiplicado por un vector, entonces este vector, cada componente del vector gradiente de G queda multiplicado por F'. F' está evaluado en G de X. Eso por mm, sí, G sub X, también de XY, pero en este caso X. Sí, la primera componente de G es la derivada de G con respecto a X, que es G sub X. Y H sub Y es F' por G sub Y. ¿Está claro? Sí, Bien, bien, nosotros sabemos quién es la G. La G sí está de forma explícita. ¿Ok? Eh, como G de XY es igual a quién era igual a 3x cuadrado más xy más y cuadrado, 3x cuadrado más xy más 2y cuadrado más 1. Esa era la G. Entonces, su derivada, G sub X, xy, ¿a qué corresponde? A 6x más y. ¿Okay? Y la derivada de la G con respecto a y es x más 4y. ¿Ok? Bien. Fíjense que, para ver, estoy diciendo, bueno, vamos a ver si hay algo más que decir acá. Vamos a observar unas cosas más antes de pasar a la segunda derivada. Además, podemos decir que h sub x en el punto 1, 1, vamos a hablar en 1, 1 porque es el dato en el que me están dando eso, el punto 1, 1 es igual a, ¿qué cosa? H sub x en el punto 1, 1 sería f' evaluado en g de 1, 1, según esta fórmula que está aquí arriba, por g sub x en 1, 1, x en 1, 1. Entonces, G de 1, 1, ¿quién es? G de 1, 1, como aquí tengo G, cuando lo evalúo en 1, 1, va a ser 3 más 1 más 2 más 1. Es decir, 7. Sí, esto que está acá, en rojo, esto es 7. Y esto que está acá, al evaluarlo en G sub x en 1, 1, queda 7 también. ¿Sí? Entonces esto queda 7, f' evaluado en 7 por 7. ¿Sí? Y h sub y en 1, 1 correspondería a f sub x, f', aquí sería g de 1, 1 también, punto g sub y de 1, 1. En este caso, igual que antes, pues esto sería 7, pero esto en cambio sería 1 más 4 por 1, que sería 5. Eso quiere decir que esto es igual a 5 por f' en 7. Además, como por hipótesis acá arriba, esta h sub y vale 10, h sub y en 1, 1 es igual a 10, ¿sí? Eso quiere decir que 5f' de 7 vale 10. Es decir, f' en 7
vale 2. Y por tanto, h sub x en 1, 1 sería 14. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Ok. Tenemos entonces, fíjense que de acá, con el dato que nos dieron, este que está acá, y el que acabamos de conseguir, ya tenemos el gradiente de la h. Ok, ese no es el que nos están pidiendo, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la segunda derivada. Ahora sí vamos, calculemos ahora la derivada segunda de f con respecto, creo que estaba así, en 0, 0, si no recuerdo mal, era esto. Y primero, después x, así, exacto. Ok, entonces, de f decía, de h. Ah, ok, de h. Bueno, como, fíjense de esta fórmula, ¿no? Esto que está acá, lo voy a copiar, lo voy a poner acá. Como tenemos que esta es la derivada con respecto a y de la h, y esto es igual, fíjense que este señor que está aquí, el Jesús y era este, x más 4y, esto es igual entonces a x más 4y por f' en g de xy, ¿verdad? Entonces, al calcular la derivada segunda de h con respecto a x, con respecto a y, que sería la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y, esto corresponde a la derivada, voy a copiar esto a riesgo de ser eh, fastidioso colocarlo de esta manera, ok, solo para dejar claro qué es lo que estamos derivando. Estamos derivando h sub y de xy, que es esto que está acá, ok, estamos derivando esto con respecto a y, ok, esto va a ser la derivada con respecto a x de, perdón, vamos a quitar esto ya, regla del producto, ¿no? La regla del producto va a ser derivada de este primero que da 1 por el segundo sin derivar, más la derivada del primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero ¿quién es la derivada del segundo? Con respecto a y, no, con respecto a x, perdón. Con respecto a x corresponde a una fórmula parecida a esta. Fíjense que cuando derivamos con respecto a x, la función, cuando derivamos con respecto a x, la función f de g de x, resultó esto, ¿sí? Si fuese entonces f', entonces aquí hubiese resultado una derivada segunda, ¿sí? Porque, no sé si me explico, ¿no? Imagínense que acá hubiesen tenido una F mayúscula, ¿sí? Aquí sería una F mayúscula prima, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a esta, más, de una fórmula parecida, eh, no sé, usando una fórmula parecida a esta que acabo de llamar más, con f' en lugar de f. Cuando usted usa esa fórmula, esta que voy a traer de acá arriba, cuando usted usa esta fórmula acá, con f' en lugar de f, lo que estoy diciendo es que aquí hay una derivada segunda. No sé si queda claro eso.
O sea, Sí, la idea es que si aquí usted hubiese tenido la prima, entonces aquí también hubiese tenido la prima, y aquí hubiese tenido 2, y aquí 2, y así sucesivamente. Sí, esa es la idea, básicamente. Sí. Entonces, claro, eh, es decir, la derivada segunda de esta de h con respecto a x con respecto a y va a ser igual a f' evaluado en g de xy, perdón, más, ¿quién era este que estaba acá? Este que está acá, ¿quién era? Era, según la cuenta que hicimos, aquí está eh, g sub x, era 6x más y. ¿Sí? Esto era 6x más y. Entonces, queda así, queda x más 4y por 6x más y, ¿ok? Por f segunda evaluado en g de xy. Ajá, nos piden en 0, 0, evaluar en 0, 0. Al evaluar en 0, 0, eh, en x igual 0, y igual 0, resulta la derivada segunda de h con respecto a x, con respecto a y en 0, 0, vamos a tener esto, f' en g de 0, 0, más, bueno, 0 más 4 por 0, por 6 por 0, más 0 por f segunda, de g en 0, 0. Bueno, evidentemente, esto que está acá, un segundo término es 0, y queda solamente f' evaluada en g de 0, 0. Pero ¿quién es f' evaluada en g de 0, 0? ¿Quién era g? La g era esto que está acá, 3x cuadrado más x y más 2y cuadrado. Cuando usted evalúa g en 0, 0, este g en 0, 0 eh, es 1. Entonces esto es f' evaluado en 1. Okay. Bien, ¿quién es f' evaluado en 1? Vamos a ver si ese dato nos lo dan. Pues no nos lo dan. No nos dan ese dato. Mm, Pareciera que ese dato hace falta. ¿No? Pareciera que el dato de f' evaluado en 1 falta. Fíjense lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo es que acá esto no era, hay un error acá. Es lo que me parece, que aquí hay un error. No se borra esta parte. Y en lugar de 0, de 0, de 1, 1, aquí debió ser 0, 0. ¿Ok? Porque si ahí hubiese sido 0, 0, entonces aquí hubiese sido también. Es que este G de 1, 1, nunca lo hemos, o sea, esta expresión, esta cuenta que hicimos, que es el dato que nos dan, nunca se usó. Entonces yo creo que aquí era 0, 0, aquí era 0, 0, aquí era 0, 0, 0, 0, y entonces esto que está acá no sería 7, sino 1. Y entonces sí tendríamos f' en 1. ¿Se dan cuenta? Yo claro, creo sí, que hay tiene más sentido. yo creo que hay un error allí en el enunciado, porque si no, entonces no tenemos ese dato. G' en 0, 0 sería 0. Bueno, aquí tendríamos 0, sería 0. También sería 0 todo esto, entonces no tendríamos f' en 1. No sé, hay un error ahí.
hay un error ahí, algún dato que falta. No sé cuál es el dato que falta, si hubo alguna, algo que el profesor dejó de lado. Yo lo voy a dejar así, pero lo que me parece es que aquí no va a ser, no va 1-1, sino que hay algo un dato que hace falta, ¿sí? Porque no Sí, profe, sabemos y es quién que es es. extraño porque ese ejercicio tal cual salió en el parcial del trimestre pasado. Tal cual, o sea, incluso con eso de H sub Y en 1-1 y la cruzada en 0-0. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me lo voy a revisar bien, a ver si se nos pasó algo por alto. Y en ese caso les digo, y en otro caso, pues también les digo. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, vamos a dar las cosas hasta este punto. Fíjense, hay un quiz que yo traté, voy a poner la grabación, un quiz que ustedes tienen que hacer, el segundo quiz. ¿Ok? Yo quise hacerlo en Classroom, pero me resulta un poco incómodo hacer este quiz en Classroom por la forma en que tienen que ir las preguntas. ¿Ok? Yo prefiero que ustedes saquen cuentas de un par de ejercicios o uno solo en donde se involucren varias cosas eh, y me envíen ese ejercicio, ya yo se los voy a pasar en un rato. ¿Ok? Y entonces yo le voy a dar un tiempo no excesivo, quizás hasta hoy medianoche, para que lo terminen y me lo envíen. ¿Ok? Yo todavía no he corregido el anterior, la verdad es que está un poco ocupado, pero en cuanto me desocupe lo hago. ¿Ok? Vale, profe. Ok, profe. Vale, perfecto. Perfecto, profe. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Y si tienen alguna duda, escríbanme. ¿Ok? Ahí yo les respondo en tanto me sea posible. Chévere, profe, muchas gracias. Quedamos así. Bueno, Vale, profesor, que muchísimas pasen, gracias. Muchas que gracias, pasen una profe. buena tarde y buen provecho. Gracias, Gracias, profe. profe. Igual, igual. Bueno, Gracias, profe. ahora.